Hola queridos alumnos, contarles que los extraño mucho. Quien les habla es la profesora Giovanna Pintado Chero. Hola padres de familia. Bueno, para decirles que ya les estamos enviando el segundo bloque de material virtual y esperamos las 3 maestras del segundo grado ayudarles en la resolución de sus módulos que también ya se han enviado. No empezaré sin antes hacerles recordar que nos quedemos en casa para evitar posibles contagios de esta pandemia que viene golpeando a nuestro país. Bien, esta vez estudiaremos el área de comunicación, donde encontraremos temas de gran interés para sus aprendizajes. Espero que sus padres estén a su lado para que vayan guiándoles. Bueno, empezaremos con nuestras diapositivas. Encontramos acá donde dice módulo de trabajo virtual de segundo grado de los grados de tolerancia, responsabilidad y humildad. Bien, ahora como dije, vamos a trabajar el área de comunicación que pertenece al primer bimestre. Vamos a trabajar 2 temas. El primer tema es el cuento y sus partes, ¿ya? Primero vamos a dar el alcance de qué es el cuento. El cuento es la narración breve donde participan uno o varios personajes. Ahora vamos a ver las partes del cuento. Vamos a encontrar el inicio, que también se lo podemos llamar como introducción. También encontramos el nudo, que también lo podríamos llamar desarrollo, y el desenlace. En el inicio encontramos que es la primera parte del cuento. En ella se da a conocer dónde sucede la historia, quiénes son los personajes y los protagonistas. En el nudo encontramos que es la parte más importante del cuento. Aparece un problema que los personajes deben resolver, ya sean líos o enredos. Y en el desenlace encontramos que es la última parte del cuento. En ella se resuelve el problema. La vida de los personajes vuelve a la normalidad. ¿Bien? Como vuelvo a repetir, el cuento pues no es una narración donde participan uno o varios personajes y la cual tiene partes también del cuento. Lo que yo quiero es que ustedes se vayan aprendiendo cuáles son las partes del cuento, porque vamos a trabajar con cada una de ellas más adelante en unas fichitas. Bien, para que quede más claro cuáles son las partes del cuento, he puesto acá un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Es un cuento en el cual se llama El burro y la flauta. Acá tenemos la introducción, como les decía, que también se le puede llamar inicio, que es, dice: tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba. En el desarrollo dice: hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola reproducir el sonido dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. En el desenlace encontramos incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad. Se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que uno y el otro había hecho durante su triste existencia. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo sobre el cuento, en la cual estamos encontrando acá la introducción, el desarrollo y el desenlace. Vuelvo a repetir, en la introducción es la parte del cuento en la cual se conocen los personajes, pues, ¿no? Aquí se está conociendo los personajes, que es el burro, ¿no? Y que encuentra una flauta. En el desarrollo o nudo estamos viendo, pues, ¿no? ¿Qué problemática es la que va a suceder acá? ¿No? La problemática es, ¿no?, de que el burro sopla la flauta, en la cual va a sonar, ¿no?, un dulce melodía, ¿no?, que nunca lo había escuchado en su vida. Y en el desenlace, pues, ¿no?, ya cada uno va por su lado, porque como ellos creían en la racionalidad, entonces dijeron de que no dejar la flauta en donde lo habían encontrado y irse, pues, ¿no?, cada uno por su lado. Seguimos. Ahora ustedes van a desarrollar una ficha
¿no? Que tiene que ver también con el cuento y sus partes, en la cual van a escribir su nombre, van a escribir la fecha y van a continuar con lo que dice. Termina de escribir el cuento y dibuja lo que sucede. Aquí vamos a encontrar las partes del cuento, como decía, introducción o inicio, nudo o desarrollo y desenlace. Ya les estoy dando una ayuda acá donde dice introducción. Había una vez un bosque, en un bosque, una seta muy bonita que era la casita de un gnomo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió luego en el nudo? Se supone que en el nudo va a ocurrir el problema. Dice, un día, ¿qué problema sucedió con el gnomo? Eso es lo que ustedes ya de repente lo van a ir creando. ¿Qué sucedió? Que aquí en el nudo, vuelvo a repetir, es el problema que se va o van a tener los personajes o los protagonistas. Y el desenlace es el final, ¿no? Entonces, en el final, en el desenlace, ya viene la parte, la última parte del cuento, que en ella se resuelve ya el problema, ¿no? En la cual ya la vida de los personajes vuelven a su normalidad. Entonces, este cuento ustedes lo van a completar, ¿no? Teniendo en cuenta las partes del cuento. Vuelvo a repetir que acá en el nudo van a buscar o se va a dar el problema de los personajes. Y en la última parte van a dibujar ya lo que ustedes mismos han creado. Acá estoy dándoles yo ya el gnomo que está ubicado bajo de un hongo, entonces ustedes van a dibujar qué más sucedió con lo que ustedes van a completar. Bien, continuando con las fichas, dice acá estructura del cuento. En la estructura del cuento observamos que dice inicio, nudo y desenlace. Ya ustedes, como ya saben qué sucede en el inicio, lo van a completar. Qué sucede en el nudo, lo completen y qué sucede en el desenlace. En el inicio recuerden que es la parte del cuento, en ella se da a conocer dónde sucede la historia, quiénes son los personajes y quiénes son los protagonistas. En el nudo o desarrollo es la parte más importante del cuento. Aparece el problema de los personajes, ¿no? Que deben resolver, de repente un lío o algún enredo que tengan los personajes. Y en el desenlace es la última parte del cuento. En ella se resuelve el problema, ¿no? De la vida de los personajes. Entonces ya todo vuelve a su normalidad. Eso es lo que ustedes van a completar acá, en qué consiste cada una de ellas. Bien, como siguiente tema tenemos la creación de cuentos. Este es otro tema que tiene relación con el primer tema que habíamos hecho, creación de cuentos. Voy a darles nuevamente un alcance de qué es el cuento. Un cuento es una narración de hechos imaginarios, ¿no? En la cual interviene pues una o varios personajes. Presenta las siguientes partes. Presenta inicio, presenta el nudo y presenta el desenlace. En un cuento encontramos el lugar, el tiempo y los personajes. El lugar de repente, pues no, puede ser un bosque, un río, el parque, el lugar que ustedes puedan o quieran que se desarrolle su cuento. El tiempo puede ser en la mañana, en la tarde o de repente cuando fue la primavera, el verano, el otoño. Y los personajes, pues ya ustedes van a ver los personajes, pueden ser un niño, una niña o de repente acompañados con algún animalito. Bien, estos son los pasos que ustedes tienen que tener en cuenta para que puedan crear su cuento. Dice, primero debes pensar de qué te gustaría que trate tu historia. 2. Después, ¿quiénes serían los personajes de la historia? Siguiente. A continuación, piensa en qué lugar te gustaría que se desarrolle. Y siguiente dice, luego, ¿qué problema le sucede a tu personaje principal y cómo soluciona su problema? Finalmente, escribe tu cuento teniendo en cuenta sus partes. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, aquí en estas indicaciones se está dando lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. También se está dando el lugar, el tiempo y los personajes. Entonces,
Aquí van a completar ustedes en este cuadro el inicio. ¿Qué sucede al principio? En el nudo, ¿qué pasará después? ¿Cuál será el problema en el cual ellos se van a ver inmersos? Y en el desenlace, ¿cómo termina la historia? ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes me van a crear este cuento, me van a completar este cuadro. Siguiente. Esta es otra ficha también con las partes de las partes también del cuento, ¿no? Y teniendo en cuenta también que ustedes van a crear aquí otra historia, otro cuento. Igualito, nombre y fecha en la cual ustedes lo van a hacer. Dice, escribe un cuento fijándote en los dibujos, o sea, en estos dibujos de acá. Ten en cuenta las partes en las que se divide un cuento. Y nuevamente te indico acá que es la introducción o inicio, cómo empieza. El nudo o desarrollo, que es qué ocurre, el problema. Y el desenlace viene a ser cómo termina. No olvides un título. No olvides que tienes que poner un título. Entonces aquí, estas líneas que están acá son para que tú le coloques el título a tu cuento. Ahora, vas a tener en cuenta las partes del cuento para que hagas la introducción. Mira, acá observamos que es un niño que está subiendo unas escaleras o quiere subir las escaleras. Érase una vez un niño llamado de repente Pepito o Luisito y que quería subirse a unas escaleras para de repente alcanzar algún juguete o algún globo que se le había volado. Así van a crear ustedes en la parte de la introducción, el nudo. ¿Qué sucede en el nudo? Mira, acá el niño ya está arriba de las escaleras y entonces, ¿qué pasó? ¿No? De repente el niño pierde el equilibrio y se cae de la escalera. ¿Qué desenlace? Mire el problema que sucedió acá, que se va a perder el equilibrio y va a caer. En el desenlace dice, al final el niño cayó de las escaleras y cayó y fue a dar al piso. Entonces mira, así teniendo en cuenta tú las partes del cuento, van a ustedes a crearme un cuento. Vuelvo a repetir con las imágenes que están acá y no olvidar de escribir su título que le van a poner. Siguiente, dice, escribe un cuento a partir de la secuencia. Debes elegir alguno de estos inicios. Van ustedes a escribir un cuento, ¿no? A partir de una secuencia y ustedes tienen que elegir algunos de estos inicios para que puedan crear su cuento. Eligen de 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 inicios para que ustedes puedan crear un cuento. ¿Ya? Entonces, dice, el día que me dio más vergüenza en la vida fue, la vez que sentí más miedo fue, me gustó mucho cuando fuimos en familia A, un día entré a mi pieza y encontré un dragón recién nacido, descubrí que mi hermana es una bruja porque la vi. Entonces, miren, así ustedes van a ir creando su cuento, teniendo en cuenta cualquiera de estos 5 inicios. Bueno, niños, esos han sido los dos temas que he querido compartir con ustedes, que es el cuento y sus partes y la creación de los cuentos. Espero que lo pongan en práctica, con ayuda de sus padres puedan terminar de hacer sus módulos y que Dios y la Virgen siempre nos proteja, pues, ¿no?, de esta enfermedad que nos está acechando cada día más y quedarnos en casita para no de repente coger algún contagio. Se despide de ustedes, profesora Giovanna Pintado Chero, y espero, bueno, que haya quedado, les haya ayudado un poco para que puedan resolver ustedes lo que son sus módulos. Chao, chicos.